Hola, ¿qué tal? Bueno, pues después de haber estudiado en el vídeo anterior, en el tutorial anterior, cómo hacía la tapa conversora, cómo funcionaba, cómo hacía la conversión, y ya que sabemos cómo funciona, vamos a ver ahora cómo está compuesta y sus particularidades. La tapa conversora tiene dos secciones o dos partes totalmente diferenciables. Uno es el oscilador local, que es esta parte de aquí, con esta bobina, con la bobina osciladora, y el circuito de entrada. Que aunque son dos circuitos totalmente diferentes, uno está integrado con el otro, como veremos más adelante. El oscilador local está compuesto por la bobina, esta de aquí, un condensador variable, la válvula, la sección del triodo, el conmutador de bandas, el padder y los compensadores o trimmers. Esto en cuanto al oscilador. Y en cuanto al circuito de entrada, ya está también la bobina, el condensador variable, la válvula, pero aquí ya utiliza la sección del electrodo, el conmutador de bandas también, y los compensadores y los trimmers. Esta es la bobina más de entrada. La bobina la podemos tener, no las podemos encontrar de varias maneras. Y está compuesta de las siguientes maneras. O sea, la podemos encontrar con núcleo de ferrita y sin núcleo de ferrita. Normalmente los aparatos más sencillos que llevan los conmutadores rotativos no suelen llevar núcleo de ferrita, la llevan sin núcleo, o sea, el soporte está, dentro no hay nada, está al aire, tanto en unas como en otra. Y hay otro tipo que ya lleva una ferrita incorporada. Esto lo suelen llevar los aparatos ya que llevan más gamas de ondas, llevan FM, llevan, bueno, en fin, otras cosas, y las bobinas son bastante más pequeñas, porque claro, al llevar una bobina de ferrita, el factor Q de la bobina varía, y con la ferrita se pueden hacer bobinas más pequeñas, con hilo más fino, porque estas son ya bastante voluminosas como vimos con los materiales. Luego vamos a comparar las dos bobinas y veréis las diferencias que hay. Pero bueno, ahora lo que nos interesa es ver qué hay con núcleo y sin núcleo. Las que llevan núcleo, pues es un núcleo de ferrita, que va hasta aquí dentro, y aquí igual, un núcleo de material ferroso, con una hendidura aquí, para poder regularle. ¿Qué pasa? Pues que al roscar o al introducir más o menos el núcleo en la bobina, como es lógico, cambia su inductancia. Luego veremos también, cuando hablemos del tema este de los condensadores y esto, veremos que hay un sistema que en vez de variar la capacidad, varía la inductancia. Bueno, pues a lo que íbamos, que tendremos las bobinas que no las podemos encontrar con núcleo y sin núcleo de ferrita. Las bobinas llevan, en el caso de la osciladora, lleva una bobina que se llama la osciladora y la otra de reacción.
esto sería para la onda media y esta sería para la onda corta. Y los dos lo mismo, ¿eh? Una que es la de la oscilación, la osciladora, y la otra que es la de reacción. Y aquí pues también igual. Lo que pasa que en la onda corta, como sabréis, pues no lleva tantas vueltas, se lleva mucho menos espiras que la de onda media, como es lógico. Suelen ser dos bobinados, uno que suele ser de 7 o 8 milímetros el hilo de grosor. Este siempre suele ser hilo de liz. Y este suele ser uno de hilo de cobre, ya digo, 6, 7, 8 milímetros, depende, y uno más finito que va entre las espiras entre la osciladora. O sea, entre las espiras de la osciladora van las de reacción, en onda corta. Y en el circuito de entrada, las bobinas pues pueden ser de varios tipos también. Bueno, es como esta también, pero aquí esto sería la onda media, esto sería la onda corta. Pero aquí en este tipo de las bobinas de entrada podéis encontrar dos tipos, uno como este o con todos los bobinados de hilo de liz, dependiendo a veces si es onda larga, onda corta, en fin, tienen sus pequeñas variaciones. Pero vamos a ver, todo más o menos, todo es lo mismo. Aquí tiene el bobinado, la bobina el primer devanado, que es el de antena, y el de entrada. Y este igual. La antena va directo a un bobinado y la otra pues lleva al condensador variable y a la válvula. Esta también, pues, nos podemos encontrar con los dos sistemas, con núcleo y sin núcleo. Llevan la misma bobina de entrada, bobina de antena, los dos. Pero ya digo, uno las podéis ver sin núcleo y otras con núcleo. Ya os he dicho que normalmente los aparatos más sencillos os lo vais a encontrar que no llevan núcleo de ferrita, y lo llevan los aparatos que eran más de gama más alta, que llevaban onda media, onda larga, dos ondas cortas, la pesquera, llevaban el fono, en fin, podían llevar, incluso llevaban teclados graves y agudos, en fin, esto ya eran pero aparatos ya más sofisticados, de gama más alta. Pero los de gama baja y media llevaban estos tipos de bobina. El condensador variable es un tándem de dos secciones de la misma capacidad, que luego veremos el porqué de esto. Los trimmers, que son estos de aquí, para el ajuste, cuando veamos los ajustes del receptor que montamos, veremos que se pueden hacer de dos tipos de manera los ajustes. Si llevan núcleo, hay que regular el núcleo y los trimmers, pero si no llevan núcleo, como es lógico, solo se ajustarán los trimmers. Los trimmers suelen ser de unos 20 picofaradios más o menos. Y el conmutador de bandas siempre tendrá al menos 4 secciones y 2, 3, 4 o las posiciones que sean dependiendo de las gamas de onda que lleve el receptor. Pero lo normal es que sean de 2, 3 bandas, posiciones, mejor dicho. Ahora, las secciones siempre tienen que ser como mínimo 4. Os podéis encontrar aparatos que, aparte de conmutar las bandas, conmuten también el fono. Pero ya digo, normalmente son 4 secciones y 3 posiciones. Y el padre que lleva la onda media, pues los podéis encontrar de capacidad fija o
de capacidad variable, dependiendo un poco de cómo se esté construido el circuito. Bueno, esto creo que ha quedado bastante claro cómo están constituidos el oscilador local, o sea, qué componente lleva y qué componente lleva el circuito de entrada. Aquí tenemos el típico circuito de una tapa conversora, con la famosa válvula, la ECH81, que es un triodo heptodo. Recordar que el circuito oscilador siempre utiliza la sección del triodo para generar la oscilación. Aquí falta un pequeño detalle, que esto va conectado por aquí. Bueno, aquí no, aquí. Y aquí entrará la frecuencia del oscilador, y aquí la frecuencia de la estación que sintonicemos. Aquí lo mezcla, saca la frecuencia intermedia que se va al transformador. Bueno, este circuito lo hemos estudiado 20.000 veces. ¿Qué más comentaros de este circuito? Pues poca cosa más. O sea, es el típico circuito de una tapa, como he dicho antes, de una tapa conversora. ¿Por qué el tema de todo este tinglado? Bueno, como sabéis, los receptores superheterodinos funcionan de un sistema que ya hemos estudiado porrón de veces y lo hemos comentado, que es que para poder amplificar bien la señal que nos interesa, ¿qué hacemos? Pues la convertimos. Como es muy complicado amplificar adecuadamente todas las señales que recibimos por la antena, aquí ¿qué se hace? Pues las señales que nos interesa la convertimos a una frecuencia fija, la amplificamos, la detectamos o la decodificamos y luego la amplificamos ya en baja frecuencia. Pero claro, para crear esta frecuencia fija necesitamos este circuito. ¿Por qué de ese tema? Pues muy fácil. O sea, ¿cuál es la función del oscilador? La función del oscilador local es la de generar una oscilación de radiofrecuencia cuya frecuencia siempre sea fija, que normalmente están comprendidos sobre unos 410 podrían más o menos a 470 kilohercios. Esta es normalmente, entre estos parámetros se suele mover la frecuencia intermedia. No podemos superar ni esto ni bajar esto por motivos que ya vimos cuando vimos lo de la frecuencia intermedia, que ahora ya no es el caso. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que la frecuencia que tenemos que obtener tiene que estar dentro de estos parámetros. ¿Por qué? Pues porque siempre, como hemos dicho, tiene que ser
la frecuencia a generar por el oscilador siempre tiene que ser, pues, 470, 410 o 480 kHz más alta que la señal que deseamos recibir. O sea, que el circuito oscilador tendrá que estar siempre acortado a una frecuencia de 470 kHz más alta que la del circuito de entrada, ya que esta se sintoniza a la señal que se quiere recibir. O sea que esta frecuencia de oscilación siempre tendrá que ser esta frecuencia más alta que la que tengamos aquí para recibir. Esto es importante tenerlo claro, ¿eh? Estos 470 kHz o 410 de frecuencia intermedia, ¿qué nos lo da? Pues nos lo da las características de la bobina osciladora, condensador variable y los componentes del circuito. Esto nos da la frecuencia de oscilación. Esto se puede obtener gracias a la utilización del circuito, tanto del circuito de entrada como del circuito de oscilador, a las dos secciones del condensador variable, que como están unidos por el mismo eje, al variar uno, nos varía también siempre la misma cantidad el otro. O sea, que son condensadores que están en paralelo, como sabéis, con las bobinas. O sea, que cuando variamos un condensador variable se nos mueve el otro. Entonces, si aquí cambiamos la frecuencia, aquí también nos va a cambiar la frecuencia en proporción a la diferencia esta de los 470 kHz. Bueno, aquí hablamos de 470 porque es una frecuencia que utiliza muchos receptores y siempre la tienes en mente. En este caso se dice que los circuitos están alineados, puesto que a la diferencia de las frecuencias de entrada y oscilador en cualquier posición del condensador variable, asume siempre el valor de 470 kHz. Creo que ha quedado claro el tema este. Es importante tener esto en cuenta. O sea, al variar el circuito de entrada, varía el circuito del oscilador en la misma proporción que esto. O sea que aquí, sea cual sea la frecuencia que tengamos que recibir, la frecuencia intermedia siempre será la misma. Esto es un tema que tiene que quedar claro, porque luego me venís con muchas preguntas de estas historias. El otro día me preguntaba, no me acuerdo bien, que si la frecuencia del oscilador es siempre la misma, variaba. No, la frecuencia del oscilador varía en relación también a la frecuencia de entrada. Al variar una, varía la otra. Siempre los kilociclos de diferencia, como ahora veremos. Todo esto ya lo habíamos estudiado antes, pero bueno, lo hemos refrescado un poco por si alguien no lo tenía en cuenta. Luego tenemos el tema que aquí tenemos un pader, que esto es para terminar de ajustar las frecuencias sobre el dial. Tenemos que tener en cuenta otra cosa, que sabemos que la onda media nos va de unos 500
de unos 525 a unos 1650 más o menos kilohercios. Y la onda corta, la comercial, nos varía de entre 6 a 20 megahercios. Uno es kilohercios y el otro es megahercios. La onda corta, al ser muy amplia, la suelen dividir en varias secciones o ¿cómo podríamos decirlo? En 2 o 3 gamas más. Normalmente en 2. Que es cuando los receptores suelen tener onda media, onda corta 1 y onda corta 2. Hay a veces que esta onda corta, o sea, suele ser siempre con las mismas bobinas, ¿eh? Aquí no se ponen... Ojo, ahora estamos hablando de receptores normales y corrientes de gama media, como hemos dicho, y gama baja. Si fuesen receptores de gama muy alta, luego ya se tendría pues con otras bobinas, pero normalmente lo que se hace es conmutar condensadores, ¿eh? Se le añaden unos condensadores a las bobinas y al quitar el conmutador pues varía la oscilación. Si hubiese onda larga, pues habría. Aquí hemos puesto solamente una gama, la onda media, porque al fin y al cabo la onda corta es lo mismo que esto duplicado. Para que quedase más claro cómo funciona este circuito, pues solo hemos puesto una banda, la banda de onda media o de onda corta. No es de onda media porque lleva el padre. El padre, ese regulable, está sobre la bobina osciladora de la onda media. Suele ser de unos 500 picofaradios, más o menos. Bueno, y el conmutador también igual, o sea, como es lógico, cuando giramos se nos conmutan las cuatro secciones. ¿Qué más? Pues creo que ya está casi prácticamente todo dicho de estos circuitos y cómo están constituidos. Insisto, lo que tiene que quedar claro es el tema de cómo hace la conversión de frecuencias. Aquí siempre tendremos ya la frecuencia intermedia. Aquí y siempre tendremos la frecuencia intermedia, porque al poner aquí la frecuencia de la oscilación aquí en la válvula y la frecuencia de entrada, aquí nos hace la conversión y nos saca la frecuencia intermedia, que ya como hemos dicho es la diferencia que hay entre la frecuencia que nos entra por la antena y la frecuencia del oscilador local. Y la frecuencia del oscilador local nos la da, el margen que tiene nos la da los componentes que está constituido. Para saber los parámetros de estos, porque a veces nos puede interesar saber qué frecuencia intermedia tiene, a veces no la sabemos. Normalmente todos los esquemas y muchos receptores sobre los potes de frecuencia intermedia llevan la frecuencia. 470, 465, en fin, la que sea. Pero a veces puede que no tengamos documentación, no lleven nada a los potes escritos y necesitemos saber la frecuencia intermedia.
puede darnos otros casos que sepamos la frecuencia intermedia, sepamos a qué frecuencia tenemos sintonizado el aparato, qué frecuencia queremos recibir, y nos interesa saber a ver si el oscilador local nos saca la frecuencia que toca. Y la otra sería que sabemos el oscilador local y sabemos la frecuencia intermedia, pues nos interesaría saber a ver qué señal recibimos, porque el señal nos entra por la antena. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues bastante fácil. Tenemos que tener, vamos a poner tres aquí. FR, que podemos decir que es la frecuencia a recibir. Luego podríamos decir FOL, que sería la frecuencia del oscilador local, y luego podríamos poner aquí la frecuencia intermedia. Esto pues, la FI, que todos sabéis que es la frecuencia intermedia. ¿Cuál es la fórmula? O las fórmulas. Pues son súper sencillísimas. La frecuencia intermedia es igual a la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia que recibimos. ¿Queremos saber la frecuencia del oscilador? O sea, la frecuencia del oscilador local, pues será igual a la frecuencia que recibimos más la frecuencia intermedia. Y si queremos saber la frecuencia que recibimos, pues esto es igual a la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia intermedia. Y aplicando estas pequeñas fórmulas, bueno, estas pequeñas sumas y restas, obtendremos las frecuencias que nos interesen saber. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos sintonizado Radio Nacional de España, que son 738 kilociclos, en el Radio Nacional de España de Barcelona, que es la que yo cojo aquí en Menorca, y es por esto que me acuerdo perfectamente. Vamos a suponer que tenemos, pues, la frecuencia que recibimos, 738 kilociclos. Y sabemos la frecuencia intermedia. Sabemos que la frecuencia intermedia la tenemos a 470 kilohercios. Vamos a ver cómo podemos hallar la frecuencia del oscilador local. Hemos dicho que la frecuencia del oscilador local es la frecuencia que recibimos, serían los 700, o sea, vamos a ponerlo aquí, frecuencia del oscilador local es igual a la frecuencia que recibimos, 738, más los 470 kilohercios que sabemos que es de la frecuencia intermedia. O sea que tenemos que la frecuencia del oscilador serían 1208 kilohercios,
queremos saber, supongamos que el caso que nos da es, queremos saber la frecuencia intermedia, que no la sabemos, pues es la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia que estamos recibiendo, o la que estamos recibiendo, donde tenemos sintonizado el aparato. Y eso serían 738, vamos a quitarlo de aquí, porque no nos va a caber, serían 738 menos los 1208, y esto nos daría igual a 470 kilohercios, que sería la frecuencia intermedia. Y por último, si queremos saber la frecuencia de recepción, que estamos recibiendo, y sabemos que el oscilador lo tenemos, nos saca 1208 menos los 470, esto nos da pues 738 kilohercios. Y así, con esto, podemos saber siempre los parámetros que necesitemos. Yo digo, normalmente sabemos la frecuencia intermedia y podemos saber a qué frecuencia nos oscila el oscilador local. ¿Cómo lo podemos saber? Pues hay varias maneras. Una, si tenéis un osciloscopio o un frecuencímetro, es conectarlo entre masa y la reja control o el condensador variable, tanto da. Y tendréis la lectura de la frecuencia del oscilador local, caso que funcione. Y queramos saber o la frecuencia intermedia o la frecuencia que estamos sintonizando. O sea, que con esto podemos saber el tema. Ya digo, lo más importante de este tema es tener claro que la diferencia entre el oscilador y la frecuencia del oscilador y la frecuencia que estamos recibiendo, siempre tiene que haber la diferencia esta de aquí. Tiene que ser los 470, los 410 o los 440 kilohercios, tiene que ser siempre esa diferencia. En toda la gama, tanto si nos ponemos en 1650 como 525 como las frecuencias intermedias, siempre tiene que haber esta diferencia, siempre, porque si no, si os varía, es que algo anda mal por ahí. ¿Qué más comentaros? Bueno, hay unos receptores que aquí, entre este circuito de entrada y la conversora, aquí suelen llevar un circuito amplificador de alta frecuencia, pero sí son aparatos de profesionales de alta gama. Y no sé qué más comentaros, yo por aquí ya creo que ya lo tenemos todo dicho. Insisto, que quede claro bien el tema este. Ahora veremos un circuito aquí que tengo, y luego ya esto lo veremos todo físicamente ya en el chasis que vamos a montar, si nos da tiempo, toda la etapa, y si no, empezaremos con la osciladora, y si vemos que el vídeo se alarga mucho, dejaremos la de entrada
para otro día. Pero bueno, intentaremos hacerlo todo de una vez para en el próximo vídeo ya ver los ajustes, las averías que puede tener, cómo se pueden solucionar y el seguimiento de esta etapa. Pues nada, vamos a ello. Aquí tenemos el circuito que hemos visto antes en la pizarra, pero con más detalles. Este es el clásico circuito que hemos visto. Aquí hemos dibujado con solo una gama de ondas para que sea más fácil verlo. Pero digo, todo de una a dos gamas, pues lo único que varía es que hay un conmutador aquí en medio y hay una bobina más para onda corta, y una onda más para también la osciladora para la onda corta. Esta que hemos dibujado es la representación de la onda media. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es ver cómo están constituidos estos circuitos. Aquí tenemos, pues, cuando montamos un circuito o reparamos un circuito de ese tipo, lo primero que tenemos que tener presente son las tensiones. Y las tensiones, pues, normalmente la alta tensión suele estar comprendida entre 200 y 250 voltios de la tensión anódica, el positivo, en ese tipo de receptores. La tensión entre esta reja suele ser de alrededor de entre 80 y 100 voltios, que es la misma que hay entre el ánodo de la sección del triodo. Entre la reja control de la sección del triodo y en masa, pues debemos tener una tensión negativa de unos entre menos 6 y menos 12 voltios. El cátodo, en este caso, está a 0 voltios porque está conectado directamente a masa. Si estuviese polarizado por un grupo RC, aquí entre el cátodo y masa tendríamos entre 1 o 2 voltios. Y lo que también hay que tener en cuenta en estos circuitos es el condensador variable, que tiene que hallarse el mínimo, tiene que ser entre 5 y 20 picofaradios, y el máximo no debe sobrepasar nunca los 500 picofaradios. Si tenéis un condensador mal y lo queréis cambiar, no lo pongáis uno cualquiera, porque como vimos antes, pensad que todo va relacionado, las bobinas con los condensadores variables, o sea, las características de las bobinas con los condensadores variables. Como dijimos, la frecuencia intermedia la determina los componentes de la bobina osciladora y el valor del condensador variable. Bueno, pues este es el mismo circuito que vimos anteriormente con la pizarra. Aquí nos entra la señal por la antena, la induce sobre el circuito de entrada y este pasa a través del condensador C2, nos pasa a la rejilla de la parte mezcladora. Y por otra parte, pues la frecuencia del oscilador local pues nos entra por la reja control de la sección del triodo
y aquí nos hace la mezcla y se convierte en una frecuencia fija que dijimos, como recordaréis, la frecuencia intermedia, que esto va conectado directamente al primario del primer transformador de frecuencia intermedia. La alta tensión, como es lógico, alimenta a través del transformador de frecuencia intermedia, nos alimenta la tensión anódica, nos alimenta el ánodo. Bueno, pues esto es lo mismo de antes. Este es el circuito RAG, que ya estudiaremos más adelante, que es lo que nos queda, profundizar un poco en el circuito RAG, regulación automática de ganancia. Y también miraremos en próximas lecciones también una cosa que no hemos hablado de esto, y muchos aparatos lo llevan, que es el indicador de sintonía, indicador óptico de sintonía. Bueno, pues esto es lo que hay aquí. Como he dicho, o sea, la bobina osciladora con el condensador variable nos hace una oscilación que es la diferencia entre la frecuencia de entrada y la bobina osciladora. Tened esto siempre presente, Cuando varía la frecuencia de entrada, nos varía también la frecuencia que oscila el circuito oscilador, manteniendo siempre la misma relación. Averías que puede tener esto. Bueno, esto lo comentaremos un poco por encima, porque esto ya lo veremos cuando lo veamos in situ, que será en la próxima lección, me imagino, porque en esta no creo que lo podamos hacer, debido a la duración del vídeo. Miraremos los ajustes y también cómo se detectan las averías. Haremos el control de las diferentes etapas, aunque ya lo hemos hecho etapa por etapa cuando lo hemos haciendo, pero bueno, cuando tengamos todo el receptor montado, pues haremos un control de las etapas y ajustaremos todas las etapas que tienen ajuste, que es la de frecuencia intermedia, el amplificador de frecuencia intermedia y la sección de radiofrecuencia, la osciladora y la de entrada, o alta frecuencia, que le llaman también. Y aquí, bueno, pues las averías que pueden ser, pues como es lógico, el tubo que esté agotado, luego el condensador variable, a veces se doblan las chapas o se entra polvo y rasca, hace ruidos extraños, en fin, toda una serie de cosas. La tensión de la reja pantalla, que se haya conectada interiormente con la cuarta rejilla, es de unos 80 a 100 voltios, como hemos dicho. El ánodo del triodo del oscilador debe tener también una tensión entre 80 y 100 voltios. Y más comentarios de por aquí. Bueno, pues los síntomas: si falta la tensión en la reja pantalla, el receptor también se queda mudo, que es lo que suele pasar cuando hay averías de ese tipo. Y lo que hay que medir son, pues, la resistencia R1, que hay que medirla, y si está interrumpida, o sea, está cortada, habrá que mirar por qué, que normalmente esta se corta cuando se fastidia o se rompe, se cortocircuita el condensador C1. Cuando este condensador se pone en cortocircuito, normalmente se suele interrumpir esta resistencia, y esto queda pues totalmente mudo el aparato.
si hemos comprobado las tensiones y todas estas tensiones nos dan bien, pues aquí normalmente pues puede pasar que sean cosas de, más que nada, de ajustes o otro tipo de problemas. Como es lógico, este condensador también, si está cortado, no habrá nada porque no nos entrará ninguna señal. Y lo que puede pasar también es que algún enrollamiento de las bobinas de entrada esté cortado, o las bobinas, o de la bobina osciladora, pero no es muy normal que así por las buenas, si no se le da un golpe fuerte o algo, se rompan estas bobinas. Lo que sí que suele pasar es que los conmutadores sí que suelen fallar bastante, los conmutadores de banda, luego lo veremos, suelen oxidarse los contactos y fallan y también hace ruidos o no se oyen. ¿Qué más cosas? Bueno, el condensador variable, pues ya he dicho, si le da un golpe también y se doblan las chapitas, pues rasca, hace ruidos, en fin, lo típico que más o menos sabéis. Y esto es todo en cuanto al circuito. Esto más que nada ha sido para refrescar un poco lo que hemos hablado antes y las 4 cositas que tiene. Ya digo, lo importante de este tutorial es que entendáis bien cómo hace la conversión de la frecuencia, de la señal recibida que nos interesa recibir, cómo la convierte en una señal de frecuencia fija, que es la frecuencia intermedia, para poder ampliarla en sus diferentes etapas, poder amplificarla, decodificarla y luego ya pasar a la amplificación de potencia o de baja frecuencia. Y yo por aquí creo que ya no tengo más que deciros. Ahora lo que haremos será ver el esquema que estamos montando, que hay una pequeña modificación que os la quiero comentar, y luego ya pasaremos a ver prácticamente todo lo que hemos dicho, miraremos las bobinas, en fin, todo el tema. Así que vamos ahora ya a pasar a la parte práctica. Vamos ahora a comentar un poco el esquema que estamos montando. Como os he dicho antes, quiero comentaros un tema que no sé si os habréis dado cuenta, pero bueno, está todo igual excepto la parte osciladora. En el esquema que hemos usado hasta ahora, todo está igual, excepto la parte osciladora, porque aquí en vez de haber 2 juegos de bobinas para onda media y onda corta, tenía una sola bobina con una toma intermedia. Como esto no lo vamos a montar porque yo bobinas de estas no tengo, pues lo que hemos hecho ha sido poner las clásicas bobinas que hemos estado comentando hasta ahora. Y en fin, y eso es lo que os quería comentar. Esto todo sigue igual, la alimentación es la misma, la etapa de potencia es la misma, la frecuencia intermedia también es la misma, la detección, todo, en fin. Y la parte osciladora, la etapa conversora, pues en vez de ser con el triodo es con esta válvula, o sea que es diferente, Aquella era una EZSH81, creo que recordar, y esta es una 12B6. Pero bueno, el funcionamiento interior de esas válvulas, como ya lo sabemos, pues no lo vamos a comentar, y es prácticamente lo mismo que con la otra. Hemos cogido este esquema, que podíamos haber escogido otra, pero bueno, como yo esto lo quería hacer con válvulas de bajo coste y sin transformador, para eliminar costes, pues hicimos este montaje, porque si
Si hubiésemos querido hacer otro con lámparas con transformador, pues el transformador ya es bastante carillo, vale unos 80 euros más o menos aquí en España. Luego las válvulas también son más caras, en fin, todo se va sumando y ya digo, el coste se disparaba algo. Y esto, como también está hecho para gente joven que empieza, pues lo hemos hecho lo más económico que pueda salir, montar un receptor. El funcionamiento básicamente es igual que todos, etapa de potencia, de salida, de audio, la etapa amplificadora de baja frecuencia, la etapa detectora y preamplificadora de baja frecuencia, la etapa amplificadora de frecuencia intermedia y la etapa conversora. Esta es la etapa de rectificación, de alimentación, que va directo de la red y ya está. Ya digo, lo único que hemos cambiado ha sido esto, pero bueno, esto no, ya digo, no tiene ninguna importancia. Lo he cambiado porque, ya digo, no tengo yo bobinas de ese tipo con toma intermedia. Pues nada, ahora ya lo que sí queremos será ya verlo prácticamente todo lo que hemos comentado hasta ahora. Vamos ahora a ver físicamente todo lo que hemos hablado hasta ahora. Vamos a empezar por los condensadores. Aquí tenemos los condensadores variables, el clásico tándem de dos cuerpos, como hemos dicho, que tienen que ir al unísono. O sea, no puede ir uno más desfasado, tienen que estar en la misma posición los dos, y al girar que giren al unísono los dos cuerpos. Entonces tienen que girar completamente iguales. Este es un condensador variable de un solo cuerpo. Y imaginaos que tuviésemos que regular 2 o 3 condensadores para sintonizar una emisora. Pues sería una locura. Lo que suele hacerse a veces es, ya digo, esto ya son aparatos de más gama, es poner 3 condensadores variables porque cuando llevan una etapa preamplificadora de radiofrecuencia. Antes de hacer la conversión, amplifican un poco la señal. Pero bueno, a lo que vamos, a lo que nos interesa a nosotros. Estos son los tipos de condensadores que llevamos y, como hemos dicho, tienen que estar comprendidos entre 2 y 5 el mínimo y 4, no puede pasar de los 500. Vamos a poner aquí ahora un capacímetro y vamos a medir la capacidad. Esta masa, una masa, y otro en un extremo de las armaduras fijas. No sé si se aprecia o no se aprecia esto. Vamos a ponerlo 200 picofaradios. Con tanta luz no se ve. Ahí. Vamos a ver. Totalmente abierto. ¿Qué tenemos aquí? 7,2 picofaradios. Y totalmente cerrado, esto va subiendo la capacidad
como estamos en la escala máxima de 200, habrá que ponerlo en nanos. O sea, aquí tenemos 0,24 nanos, que son 240 picofaradios. Vamos cerrando. Y abajo tenemos cerrado del todo y nos marca 420 picofaradios, o sea, 0,42 nanos. Y en el otro cuerpo, pues también tiene que pasar lo mismo. Ahora cambiamos el tándem de posición y ahora esto pues lo mismo. Como veis, están clavados, tanto uno, 42, 0,42 y 0,42 nanofaradios, 420 picofaradios. A la mitad, más o menos, serían 120 o 130, y aquí tiene que estar igual, clavado. Y totalmente abierto, bueno, aquí ya esto, hay que bajar la escala. 8,3 y 8,2, o sea que está perfecto. Bueno, los condensadores, ¿qué averías os podéis encontrar con esos condensadores? Un consejo que os doy: siempre que tengáis que manipular condensadores variables, hacerlo con las armaduras siempre cerradas. ¿Por qué? Porque si tenéis las armaduras abiertas y tenéis que hacer algo y encima si está montado encima de un chasis, es muy fácil darle un golpe a las láminas, a las armaduras, doblarlas y luego ya empiezan a rascar, se ponen en cortocircuito. Y es cuando el aparato hace cosas raras y en fin, y todas esas cosas. Podéis encontrar condensadores también que aquí arriba lleven unos compensadores. Esto lo llevaban aparatos ya más antiguos. Bueno, luego tenemos los padders. El padder, que solo lleva uno. El padder es este, que no es más que un trimmer. No es más que un trimmer que se regula por aquí, que suele estar suelen tener totalmente cerrados unos 500 picofaradios. Vamos a medirlo también, a ver qué lectura nos da esto. Si lo podemos ver por aquí. Aquí tenemos 33. Vamos a poner los picos, porque esto con picos ya imagino que ya nos vale. No, 500 no me llega a la escala. Pondremos aquí 0,33. Vamos a abrir, vamos a aflojar el tornillo. Ahora aflojamos el tornillo y esto va bajando. 0,09, y a medida que vamos apretando, a ver hasta cuándo nos llega este padder. 180, 200, 350, 420, o sea, casi 500 picofaradios. Esto en cuanto al padder. Y en cuanto a los trimmers, pues que viene a ser un padder pequeñito, pues tendrá menos. O sea, vamos a abrirlo del todo. Luego os voy a decir un secreto de estos padders o estos trimmers. Pero vamos a... Aquí sí que podemos ponerlo a la escala de 200, porque esto... 1, 2, 3... 24, hasta ya no puedo apretar más, 46 picofaradios. Estos son los trimmers. Los trimmers
tanto los trimmers como el padder, estos no son más que dos chapitas. Son dos chapas, a ver si podemos verlo bien. Vamos a aflojarlo. ¿Veis? No sé si lo podéis apreciar. Lleva, ¿veis? Chapitas de latón, como la primera, y entre medio de cada chapita lleva una mica. Y esto hace muelle. Y al apretar, pues se van acercando las chapitas y varía la capacidad. ¿Qué os puede ocurrir con esto? Esto puede ocurrir un caso, que suele ocurrir, tanto en esto como en los trimmers, Lo que es, lo digo, para uno vale para el otro. Que con el tiempo están apretados, pues cuando aflojas o quieres regularlos no se regulan. ¿Por qué? Porque cuando aflojas ha perdido la fuerza del muelle y las chapas se quedan abajo. Entonces hay que quitar todo el tornillo y levantar las chapas hacia arriba. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Que si no funcionan, pues o no funcionan bien, pues quitar el tornillo, levantar con mucho cuidado, que sobre todo que no se rompan las planchitas de mica, porque entonces ya está liquidado el cacharro. Bueno, pues esto es en cuanto a todo a los trimmers y el padder y los condensadores. Y ahora vamos a ver las bobinas, los tipos de bobina que os podéis encontrar. Tanto osciladoras como de entrada o de antena. Estas son las que vamos a poner nosotros. Estas de aquí. Que son la bobina de entrada, o de antena, mejor dicho, la de antena, la de entrada, y la de onda corta, y de onda media. Fijaos en el detalle aquí de una cosa. La bobina de antena, o de entrada, lleva el circuito de la onda corta, lo lleva también de hilo de Liz, como podéis ver. Lleva, este es el bobinado de antena, este es el bobinado de entrada. El bobinado de entrada siempre va donde van los trimmers. Sí, los trimmers van aquí. Esto irá así. Pues los que van aquí, siempre la voy de entrada. Y la de antena, que va directamente masa, va a un borne de estos que ahora no sé cuál es. Y esto cuando la onda media. Y la onda corta, fijaos con el detalle, aquí lleva un arrollamiento que es hilo, que no sé, eso debe tener 5 o 6 milímetros, 7, no lo sé exactamente, no lo he medido nunca, esa es la verdad. Y luego una bobinita de hilo de Liz, con muchas menos vueltas que la onda media, como es lógico, porque pues, lleva menos espiral las bobinas de onda corta.
por los motivos que tenemos que saber ya, de otras lecciones. Pues esto es un tipo de bobina. Aquí va entre este y masa, entre uno de estos dos y masa, vamos a hacerlo, ya que estamos. Y así lo comprobamos. Voy a ver, ponerme un tester este por aquí. ¿Se ve? ¿No se ve? Uf, el reflejo. Ahí. Bueno, vamos a ver. Como decíamos, entre estos dos tiene que haber continuidad. ¿Ves? Exacto. Y ahora, entre este, que este debe ser este de aquí, me imagino, entre este y masa, pues no será este, será el otro. No. Este, ¿eh? Esta es la bobina de entrada. Y los otros dos arreglamientos, uno, que es el hilo grueso, es donde va el trimmer, ¿eh? Y el otro tiene que ir entre este y masa también. ¿Veis? O sea que hay todos los bobinados tienen que ir, 3 bobinados tienen que ir a masa. Como os decía antes, si esto lo liáis, os lía el tema, si no sabéis cuál es una bobina y cuál es la otra, pues soldáis los hilos estos con mucho cuidado. Soldáis esto de aquí. Aquí va uno, aquí va otro, aquí va otro y aquí va otro. Y esto van estos gruesos de aquí. Esto es en cuanto a la bobina de entrada. La osciladora, ¿qué pasa aquí con la osciladora? La osciladora, como veis, tiene los devanados de onda media y para saber cuáles son uno y cuáles son otros, el mismo sistema que hemos visto para la de entrada. Aquí es donde va el trimmer, es un devanado, es el devanado del oscilador, y donde no va el trimmer es el devanado que son estos de aquí, estos de aquí abajo, estos de aquí, es la de reacción. ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia está en que no lleva aquí una bobina como llevaba la de entrada. Aquí lleva este enrollamiento también, que es de hilo más grueso, de 5 milímetros o 6, que va entre este y este. Y luego, no sé si, aquí no creo que se pueda apreciar, porque esto es tan finito. Entre las espiras estas, podéis ver que aquí hay, no sé si verá, un devanado. Hay un hilo arrollado. ¿Veis por aquí? Que sale, aquí igual se aprecia bien. ¿Veis? Aquí sale y se mete aquí dentro, que ya se va a un terminal de estos. O sea que esto es la diferencia que hay de la bobina osciladora a la de entrada. Y para saber cuál es uno y cuál es otro, si lo necesitáis saber, pues de soldar, si os liáis con esto, tened en cuenta siempre
que esto también hay 3 que van a masa, ¿eh? Pues desoldáis los hilos y veréis dónde van o dónde dejan de ir. O sea que no tiene mayor problema. Otras diferentes bobinas que hay, pues hay este tipo, mucho más grande. Esta es de entrada. Esta es una osciladora. Este es un conjunto, osciladora y de entrada. ¿Veis si son grandes? Y luego aquí hay otro tipo que veis que esto lleva 4 devanados, cada para onda media y 4 para onda corta. Esto me imagino que debe ser porque esta bobina debía ser de un aparato de estos que llevaba 3, llevaba una etapa de radiofrecuencia. Y luego en los aparatos ya de teclado de gama más alta, pues no llevaban el conmutador rotativo, llevábamos un conmutador de tecla. Esto es la pieza de las bobinas de entrada, de onda media y onda corta. ¿Lo veis? La gran diferencia que hay de una a otra. Como podéis comprobar. ¿Por qué? Porque es mucho más reducido de tamaño. El hilo, si lo podéis ver, es mucho más fino, súper finito, pero lleva unas ferritas, que al variar la ferrita, pues cambiamos, como es lógico, la inductancia de la bobina. Con estas ferritas, pues se pueden conseguir un factor Q muy bueno y reducir el tamaño. Aquí con sus trimers, cada bobina con su trimmer, como es lógico, y están reducidos el tamaño. Esto lo llevan los conmutadores de banda de teclado, de tecla. Cuando desoldéis o manipuléis estas bobinas, hay que ir con mucho cuidado con el hilo de liz. Entonces, todas estas bobinas que hemos visto, todas llevan hilo de liz. El hilo de liz tiene una cosa que es importante tener en cuenta o saber, que no se puede soldar directamente, porque el hilo de liz, como debéis saber, son muchos hilitos de cobre esmaltado muy finos que están dentro de una funda que suele ser normalmente de seda o algo similar. Yo os voy a enseñar aquí un hilo de liz que tengo, que podéis ver. Este es un hilo de liz S1046. Fijaos si es finito este hilo. Es súper fino. Y dentro lleva 10 hilos de liz este. ¿Qué pasa? Que esto no se suelda, esto no lo podéis soldar. Eso se tiene que pelar y soldarlos, porque claro, se tienen que soldar todos los hilitos juntos, porque si no pierde las características del hilo de liz. Entonces, ¿cómo que se hace para hacer esto? Esto se calienta con un mechero, o al menos esto es lo que hago yo. Bueno, con un mechero o con una cerilla o con algo que tenga llama, para quemar el esmalte, pero con mucho cuidado que no se funda. Se quema el esmalte, cuando empieza a coger color rojizos, parad. Y lo sumergéis en sal fumant. Se sumerge en sal fumant y quedan súper limpios. Los enrolláis y ya los podéis estañar. Y quedan todos
soldados. Porque digo, si los enrolláis, los rascáis un poco para quitarle un poco el esmalte y los medio soldáis, pues muchos hilos no van a quedar soldados, ya digo, y pierde las características de la bobina. Entonces, ya digo, hay que asegurarse que todos los hilitos estos estén estañados y hagan contacto entre sí. ¿Veis? Esto es la funda que os decía, que es como una especie de seda o algodón o no sé qué. Bueno, es un material protector. Y esto es un hilo de, ya digo, muy delgado, pero, ojo, que el de las bobinas estas es mucho más delgado. O sea que, imaginaos aquí dentro cuántos hilos puede haber. Imaginaos lo pequeños, los delgados que son estos hilos. Y ya digo, y para, si se os rompe o cuando desoldáis se os rompe, pues hay que ir con mucho cuidado y soldarlos, porque ya digo, son muy delicadas estas bobinas. Las bobinas son súper delicadas y tienen que estar bien soldados los hilos de hilo. Por eso os decía que con esto siempre hay que andar con mucho cuidado y mucho tiento con el tema de las bobinas, tanto la osciladora como la de entrada. Ahora lo que hemos hecho, primero de todo, es como los trimmers venían de 2 en 2, en piezas de 2, pues sencillamente con una sierra, pues los hemos cortado por la mitad y nos han quedado pues 4 piezas, 2 y 2. Y ahora estas piezas, lo que tenemos que hacer es soldarlas en las bobinas. Te va así. Así y soldado. Tanto la osciladora, esto hay que soldarlo aquí cada parte, tanto la osciladora como la de entrada. Y luego, cuando tengamos esto soldado, hay que buscarles una ubicación encima del chasis. Esta tiene que ir aquí y la osciladora tiene que ir en ángulo recto, que no lo veis. Decía que hay que buscar una ubicación, que esta la de entrada irá aquí, más o menos, por aquí, y la osciladora por la parte de abajo, pero en ángulo recto de 90 grados para evitar acoplos. Sí, pues que ahora vamos a soldar los trimmers, vamos a fijar las 2 bobinas, y luego cuando tengamos todo el montaje mecánico hecho, luego ya empezaremos con las conexiones eléctricas. Hay que mirar también dónde ponemos el padder, porque el padder va aquí, o sea, una parte de un terminal del padder tiene que ir a la bobina esta de aquí. Así que ya veremos cómo lo montamos todo esto. Hay que mirarlo y montarlo. Pues ya tenemos montado la bobina de antena. Por aquí abajo hemos puesto la osciladora y el padder. Está, como podéis ver, está el padder y la bobina osciladora. Le hemos tenido que hacer un pequeño invento porque conviene, como he dicho antes, conviene que esté en ángulo recto con o sea, perpendicular a la de antena,
para evitar posibles acoplos. Y bueno, tiene que estar fijada en algún sitio. Y lo más cerca posible del conmutador para que sean las conexiones lo más cortas posible. Hemos hecho este inventillo, hemos puesto aquí un trozo de cobre, que puede ser cobre, puede ser latón, puede ser cualquier cosa. En este punto lo hemos soldado aquí y le hemos puesto masa, aprovechando que esto es el terminal de masa. El padre lo hemos enroscado aquí también, a la chapa, y aquí hemos puesto por la bobina de antena, que aquí también le hemos hecho un pequeño invento porque como hemos aprovechado este soporte, pues hemos tenido que ponerle una chapita para que se sujetase bien. Por eso os decía al principio de toda esta serie de vídeos que es importante, antes de empezar a montar un receptor desde cero, planificar bien dónde va cada cosa, porque si no luego hay que ir con modificaciones y historias. Aquí hemos cambiado el transformador. Hemos puesto un transformador que una impedancia lo más próxima posible a los 2500 ohmios de impedancia de la lamparita. Y ahora otra cosa que voy a comentar. Ahora vamos a hacer las conexiones eléctricas, pero antes de hacer las conexiones eléctricas quiero comentaros que mucho ojo con esta bobina, porque claro, ahora trabajaremos por la parte inferior del receptor. ¿Qué pasa? Que cuando lo giramos es muy fácil, sin darte cuenta, que la bobina está a toque en la superficie de la mesa. Y entonces, ¿qué se pasa? Es muy fácil romperla. Así que mucho cuidado con esto. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser las conexiones eléctricas. Ahora solo haremos el montaje de una banda. Montaremos todas las conexiones de la onda media, porque si tenemos algún problema es más fácil siempre repararlo con solamente una gama que no con las dos gamas, o si llevase tres. Gente muy experimentada lo puede hacer todo a la vez, pero como esto es para ver todos los pros y los contras y paso a paso, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser conectar la osciladora a la bobina de antena de la onda media. Cogeremos nuestro esquema, seguiremos el esquema y como todo lo que hemos visto anteriormente en este tutorial y en el otro, pues del conmutador, pues seguiremos, estos son los conmutadores, pues la antena, el conmutador, en fin, seguir el esquema, o sea que tampoco no tiene mayor secreto. Vale, pues ya hemos hecho las conexiones eléctricas tanto de la bobina de entrada como de la bobina osciladora. La osciladora, el padre y la bobina de entrada. Y para onda media, y hemos dejado lo que es la onda corta, pues aquí, los cables sin conectar. Para no liaros. Vamos a comprobar si esto primero funciona la onda media y si funciona ya conectaremos la onda larga. Ojo, funciona, si funciona entre comillas, porque aquí no hay nada ajustado aún. Y miraremos ahora a ver si nos oscila, si tenemos las tensiones, pondremos una señal a ver qué pasa. Si no nos da tiempo, porque el vídeo se está alargando mucho. Bueno, pues hemos puesto las válvulas, hemos encendido el aparato, como veis hace ruido, y hemos conectado el frecuencímetro a la osciladora, a la reja de la osciladora. Y como veréis, cuando movemos el dial, se nos va moviendo la frecuencia, incluso varía el ruido, como es lógico. O sea, esto quiere decir que esto de momento funciona. Ahora
quitaremos el frecuencímetro y vamos a poner el oscilador entre masa y la antena. Y lo pondremos a la frecuencia intermedia, a falta de todos los ajustes, ¿eh? Aquí ya hay algo. Vamos a cerrar el condensador. Vamos a ponerlo un momentito aquí a la 1. ¿Veis cómo suena? Bueno, pues ahora solo nos falta... esto ya funciona, la etapa. Hemos comprobado que funciona. Y ahora en el próximo vídeo, porque este se nos ha alargado muchísimo, lo que vamos a hacer va a ser terminar de hacer las comprobaciones, medir tensiones, mirar que todo está bien, hacer los ajustes y probar si funciona el receptor. Pues nada, será hasta el próximo vídeo, que seguramente será la semana que viene, dentro de 7 o 8 días, o 10 como mucho. Vale, hasta luego.